Es sencillo pero poderoso. Es un mensaje que sirve para la edificación como iglesia. Nos hace falta escuchar este tipo de cosas porque son necesarias para que podamos tener todo lo que Dios nos da, no solamente una parte, todo. ¿Cuántos quieren todo de Dios? Si Dios dice tengo más, pues lo aceptamos, ¿no? Si Él dice tengo más para ti, tengo más para darte, pues nosotros decimos amén, Señor. Yo sé que dentro de la salvación, dentro de ese paquete, Dios incluye muchas cosas, y hay una de ellas que es muy, pero muy poderosa. Y la palabra que te voy a dar, creo que nunca la he predicado de la manera que la voy a predicar hoy. Entonces está muy atento a esto. Hoy te voy a hablar acerca del hablar en lenguas. Presta atención, porque es un regalo único de nuestra dispensación. Entonces es importante, ya que en el antiguo pacto no existía esto, no se podía. Ahora nosotros en nuestra dispensación sí podemos hacerlo. Samuel, ¿me bajas un poquito de piano, porfa? Que lo tengo muy duro acá. Entonces es algo que es único de nosotros. Jesús dijo en Marcos capítulo 16 versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. O sea, estas señales no pararán, estas señales seguirán. Hasta el día de hoy estas señales siguen. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuáles señales? Dice Él: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero fíjate que una de las señales que a veces no prestamos mucha atención, que es también parte de ese paquete de la gran comisión, cuando Jesús dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre lo harán, en mi nombre hablarán otras lenguas. Es un regalo, como les dije al comenzar, único de nuestra dispensación. Pero muchas veces no conocemos acerca de esto, como qué significa. Y es uno de los temas más complicados dentro del mismo cristianismo y más controvertidos, porque hay algunas corrientes de doctrina que no creen en el hablar en lenguas. Es respetable, ya que nuestra salvación depende de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero como les dije, si hay algo más, ¿por qué no tenerlo? Si la salvación viene con algo más, yo digo amén, Señor, yo lo recibo y yo lo tomo para mí. Dice primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 39: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces aquí Dios dice: no impidan que esto pase. Estas señales seguirán a los que creen. Y hasta el día de hoy, después de que Cristo se fue en su cuerpo al cielo a prepararnos esa casa ya en las moradas eternas y nos dejó su espíritu, desde ese día hasta hoy estas señales siguen presentes en la tierra. ¿Sí lo creen o no? Siguen presentes hasta el final, no pararán, no cesarán. Hasta luego, cuando ya estemos con Él en la gloria, ya no necesitaremos de esto. Entonces ya ahí cesarán las lenguas, porque en primera carta a los Corintios dice que las lenguas van a cesar un día, ya se va a acabar, ya no serán necesarias. Pero mientras estemos acá en la tierra son importantes. Nos sirve hablar en otras lenguas. Hay 4 tipos de lenguas en la Biblia. Quiero que lo escuches, porque hoy voy a tratar de explicarte de la manera más sencilla para que lo veas. Quizá nunca lo habías visto así. Hay 4 tipos de lenguas en la Biblia. Hay 2 para uso público y 2 de ellas para uso privado. Tú leíste la palabra allá en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos, y dice la palabra que comenzaron a hablar otras lenguas. Ahí fue el inicio de todo esto que hacemos nosotros. Fue el comienzo de la iglesia en la tierra. Y ahí fue cuando por primera vez apareció esta señal. Nunca antes había existido. Y aparece esta señal que habló Jesús y prometió antes de irse: estas señales seguirán a los que creen. Ahí en Pentecostés capítulo 2, ustedes pueden leerlo, que comenzaron a hablar en otras lenguas. De hecho, ahorita vamos a tocar un poquito eso. Y se comenzaron a manifestar estas señales nunca antes vistas. Y para poder entenderlas mucho mejor, es así como se las estoy diciendo. Hay 2 tipos de lenguas, 2 de ellas. Hay 4 tipos de lenguas, perdón, 2 de ellas son de uso público y 2 de uso privado. Las de uso público son para hablar a los hombres con interpretación, y las personas se entienden y el cielo habla con la tierra.
Esas son las lenguas de uso público, que posiblemente en nuestros servicios vamos a tener este tipo de manifestaciones. En algún momento podría ocurrir y debemos estar expectantes, porque creo que la lluvia tardía que viene sobre nosotros es más poderosa que la lluvia que hubo allá en Pentecostés capítulo 2 de Hechos. ¿Alguien lo cree? Es la promesa de Dios. Dios dijo que se derramará su espíritu de una forma sobrenatural, 7 veces mayor que la primera lluvia. Y es lo que estamos esperando ver, porque creemos que para estos últimos tiempos, que son tan difíciles y tan complicados en el mundo, necesitamos una mayor manifestación de su gloria, de su poder acá en la tierra, donde Él viene y se mueve con poder. Y es que esto es algo sobrenatural. Entonces, en estas dos primeros tipos de lengua que les estoy hablando, las de público, Dios habla al mundo. Se necesita una interpretación. Es Dios, el cielo, hablando con la tierra, cosa contraria a las lenguas privadas. Las lenguas privadas es la tierra hablando con el cielo. Todos pueden hacerlo, pero nadie entiende. En las lenguas de uso público no todos pueden hacerlo. Se necesita tener ese don para hacerlo. Entonces, algunos dicen, pero ¿todos pueden hablar en lenguas o no? Porque es una buena pregunta. Es que yo nunca he hablado en lenguas. De pronto es que Dios a mí no me quiere. No sé por qué a mí no me pasa. Yo veo que otros hablan, pero yo no he podido orar en lenguas. No sé si a alguien le ha pasado eso. Sí, bueno, tranquilos. A mí me pasó durante muchos años. Pues resulta que hay una forma, las lenguas de uso privado, esas lenguas, toda persona nacida de nuevo puede hablarlas, toda. Las lenguas de uso público no. Se necesita de un don especial para que se hablen. Es un don dado por el Espíritu Santo. Entonces, acerca de las lenguas públicas, les dije dos son públicas y dos privadas. ¿Y estamos bien acá? Las públicas voy a hablar primero. La número 1 es para los incrédulos. Para los incrédulos, cuando Dios da un mensaje a través de alguien en una lengua diferente a la suya, pero que hay alguien en ese lugar y entiende. Yo he visto varios casos como este. Hubo un hombre que es pastor hoy. Él es judío. Y él, dentro de su religión judía, ¿no?, es prohibido hablar de esto. No creen en Jesús, no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Pero él conoció esta doctrina y se enamoró de Jesús, se enamoró del Espíritu Santo de Dios. Pero por el hecho de él haber aceptado a Cristo en su corazón, su familia lo sacó de su familia, lo sacó de casa. Ya le quitaron todo tipo de amor, apoyo, todo por haberse vuelto cristiano, porque los judíos son muy radicales. Este hombre le tocó irse de casa y comenzar solo en la vida, buscar de Dios. Él prefirió seguir con Cristo hacia adelante, y esta familia no quería saber nunca más nada de ellos. El papá, un judío, un anciano que hablaba la lengua del arameo, que muy pocos judíos hoy la hablan, pero él la hablaba por su edad, conocía esta lengua. Él dijo: ya no más con mi hijo, no más, él ya no es mi hijo. Si él aceptó a ese Jesús, ya no es mi hijo. Pero un día, cuando celebraban una de las fiestas de los judíos, para la cena, la esposa le dijo: mi amor, ¿por qué no invitamos a mi hijo para que venga por lo menos a la comida? Déjame invitarlo. Y él, a regañadientes, dijo: ok, que venga. Entonces este muchacho vino. Aún no era pastor, apenas estaba comenzando con Dios, y vino y se sentó a la mesa. Y era un ambiente tenso, difícil, porque el papá no quería que estuviera ahí. Nadie decía nada, nadie hablaba nada. Todos estaban ahí comiendo en silencio. Entonces la mamá, por romper el hielo, le dijo: bueno, hijo, y cuéntanos cómo te ha ido, qué has hecho. Y él abrió su boca y comenzó a hablar. El Espíritu Santo lo tomó en ese momento y comenzó a hablar en arameo, una lengua que él no sabía hablar. El Espíritu Santo dio un mensaje. Jesús habló a través de él a su padre y le dijo Jesús al padre de este muchacho a través de la boca de él. Él no entendía lo que estaba hablando, pero le dijo al Señor, le dijo: estás peleando conmigo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, yo vine a esta tierra, yo soy el Salvador. El padre se asombró porque él sabía que su hijo no hablaba arameo, pero entendió estas palabras. He escuchado muchas otras ocasiones también. El pastor Pablo el martes nos compartía un testimonio acerca de su hermana, de cuando estaban en una reunión, creo que en Italia, si no estoy mal, y de repente el Espíritu Santo tomó a alguien y comenzó a hablar en el idioma que otro estaba solamente ahí, que había ido de visita. Nadie hablaba ese idioma, y Dios le habló y le entregó un mensaje a él.
Ese primer uso de lenguas públicas es de este que les estoy hablando, que es para los incrédulos, para Dios hablar, para que ellos crean. Dice la palabra de Dios, acompáñenme allá en Hechos capítulo 2, en el versículo 5 al 13. Ahora sí miremos lo del Pentecostés. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si se dan cuenta, es una manifestación de estas lenguas de uso público. Y estaban todos atónitos, dice, y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ahí es cuando luego vemos que Pedro se pone en pie, aprovechando el desorden que había llegado. Toda la gente se habían aglomerado a escuchar lo que estaba pasando, y se pega tremendo sermón Pedro. Y entonces, a través de esta manifestación del Espíritu Santo, muchos creyeron. Miles de personas salvas a través de esta manifestación del Espíritu Santo, porque ellos hablaban en lenguas desconocidas, pero conocidas para los turistas que estaban allí por causa de las fiestas. Es aquí un claro ejemplo de lo que puede hacer Dios a través de esta manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo? No sé si de pronto les parece raro lo que estoy predicando, pero el Espíritu de Dios me ha motivado a que hable de esto, porque necesitamos como iglesia comenzar a avanzar un poco más y adentrarnos en esas aguas profundas del Espíritu Santo, y no conformarnos con lo que ya tenemos. Dios quiere hacer más con esta iglesia, mucho más, y queremos estar dispuestos para esto. ¿Cuántos quieren? Es muy bonito. Déjenme seguirles explicando y verán que es algo precioso. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces acá en primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 32 que acabo de leer, está hablando de este primer tipo de lenguas, unas lenguas para los incrédulos, con mensajes específicos, manifestaciones del Espíritu Santo específicas para entregar un mensaje a alguien que no cree. ¿Está claro? O sea, el Espíritu Santo en estos últimos tiempos se va a mover de todas formas, porque esta última cosecha que se viene va a ser poderosa, y Él va a hacer lo que sea para que las personas sean salvas. ¿Lo creen? Entonces ustedes pueden decirle: Señor, si tú me has dado ese don, porque recuerden, estos dos primeros tipos de lenguas no es para todos, es los que tienen este don. Entonces pueden decirle: Señor, si tú me has dado esto, ok, úsame. ¿Qué tal te encuentres con un extranjero y resultes tú dándole un mensaje de parte de Dios en su propio idioma, aunque tú no escuches nada, no entiendas nada? Sería poderoso, ¿no? Dios puede hacerlo, y ese es el primer tipo de lenguas del que quiero hablar. El número 2, hablando de esas dos de interpretación públicas, ahora la número 2 es las lenguas para interpretación, para la edificación de la iglesia. También lenguas públicas que tienen que ver con un don del que las está hablando. Dice la palabra en primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces acá está hablando de otro tipo de lenguas que ya no es para el incrédulo, sino para la iglesia. Y Dios podría manifestarse a través de esta señal del Espíritu Santo y traer un mensaje específico para la iglesia. Yo he estado en muchas reuniones en mi vida donde ha ocurrido esto, donde el Espíritu Santo habla a través de alguien en lengua extraña, pero a la vez él mismo u otra persona interpreta y da el mensaje que Dios puntualmente tiene para esa ocasión. Poderoso. Está en la Biblia, tengo que predicarlo. Además es muy bueno, ¿no? Porque si entramos en aguas más profundas
y teniendo un discernimiento más claro acerca de cómo funciona, ya que existen muchos tabúes al respecto y muchas hipótesis y muchas ideas contrarias, como pastor quiero aclararles lo que la Biblia dice. Entonces este segundo tipo de lenguas es con interpretación para que la iglesia sea edificada. ¿Está claro hasta ahí? Miren lo que dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 10. Dice, hablando de los dones del Espíritu Santo, importante porque aquí está hablando de los dones, de los 9 dones del Espíritu Santo. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Entonces aquí está dentro de la lista de los 9 dones del Espíritu Santo estos dos. ¿Cuáles? Hablar en otras lenguas e interpretación de lenguas. En este contexto está hablando acerca de estas clases de lenguas que son de interpretación pública para la edificación de la iglesia. Amén. Esto es bonito. Yo antes no creía en esto, me parecía difícil creerlo porque yo decía, a mí no me pasa, a todo el mundo le pasa, a mí no. Pero lo comprobé y he sido muy edificado. Es muy poderoso. Muchas veces puede pasar que en la oración personal tú estás orando allí, comiences a hablar en otras lenguas y luego Dios mismo te entregue la interpretación de esas lenguas. Puede pasar que en tu propia oración, y Dios, comienzas tú en la oración, el Espíritu Santo te toma y comienzas a hablar en otras lenguas y luego te viene esa misma interpretación de esas lenguas y entonces se entiende un mensaje que Dios te quiere dar ahí, a ti solo. También puede ocurrir. Es para la edificación de la iglesia. Dice primera carta a los Corintios 12 versículo 30 al 31, tienen todos dones de sanidad, hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Recuerden que ahí primera carta a los Corintios 12 está hablando de los dones del Espíritu Santo. Dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, que es el amor. En primera carta a los Corintios 13 ahí comienza a hablar acerca del mejor camino, mejor que los dones es el amor, ¿sí? Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, si no tengo amor, nada soy. Pero ahí está incluyendo y está diciendo que hablan todos lenguas, no, de este tipo de lenguas, del tipo de lenguas de interpretación pública. No todos, solo algunos a los que Dios les ha entregado esos dones. Recuerden que los dones del Espíritu Santo son 9 que se clasifican en 3 grupos. Si tú lees la palabra puedes encontrarlos ahí en primera carta a los Corintios 12, donde estamos leyendo. Existen esos dones de poder, como el don de fe, el don de hacer milagros o el don de sanidades, son los dones de poder. Existen esos dones vocales que son el don de profecía, ¿cierto? El de hablar en lenguas o el de interpretación de lenguas. Pero también existen esos dones de revelación, que son discernimiento de espíritus. ¿Sí estamos? ¿Ok? Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Ahí están los 9 dones del Espíritu Santo. Ya ustedes, si quieren, pueden estudiarlos más a fondo. Pero uno de ellos, de esos dones del Espíritu Santo, es hablar en lenguas y otro es interpretar las lenguas, pero hablando de esos dones específicos para la edificación de la iglesia en este segundo tipo de lenguas. Dice primera también carta a los Corintios 14 versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, este tipo de lenguas debe hacerse decentemente y en orden. Y si estamos de pronto en un momento de esos de ministración, porque yo sé que vamos a comenzar a tener tiempos sobrenaturales cada día más con el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, este tipo de lenguas tiene que ser con interpretación, de lo contrario es mejor no hablarlas. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Les parece raro lo que estoy diciendo? Un poquito. Ok, ahora vienen las lenguas privadas. Y aquí quiero concentrarme un poquito más, porque estas sí son para todos. Toda persona puede hablar estas lenguas. Claro, toda persona que haya nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo no puede, porque no tiene el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que habla a través de la persona. Entonces tiene que haber nacido de nuevo. Entonces existen unas primeras lenguas dentro de estas dos privadas, y es las lenguas de intercesión, de oración de intercesión. Cuando el Espíritu Santo ora a través de nosotros para interceder por otra persona, para orar por otra persona, porque a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo orar.
entonces Él puede interceder a favor de otra persona. Dice Romanos capítulo 8 versículo 25: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, con gemidos indecibles, a través de un Hijo de Dios, puede interceder al Padre conforme a la voluntad del Padre, porque Él sí conoce las necesidades de los santos. Esto es algo poderoso. Poderoso, porque cuando alguien comienza a orar en estas lenguas, puede hacer que la vida de otra persona cambie. Porque orar con el entendimiento sí es poderoso, pero es más poderoso cuando se ora en el Espíritu. Les voy a explicar por qué. Resulta que cuando tú oras con el entendimiento, el diablo entiende lo que estás orando. Pero cuando tú oras en el Espíritu, el diablo no entiende nada. Por lo tanto, él no puede hacer nada en contra de tu oración. Y hay un camino libre. Y cuando tú oras en el Espíritu, las cosas sobrenaturales de Dios pueden darse de una manera mayor. Porque el enemigo no conoce que estás orando. Es más, ni siquiera tú sabes lo que estás orando. Tu mente queda sin fruto, pero el Espíritu está siendo edificado. Estás intercediendo por otros, a favor de otros. Orar en lenguas es una herramienta muy poderosa, iglesia. Y esta de la que estamos hablando en este momento es para todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces todos pueden tener esta manifestación del Espíritu Santo. Todos. Esta señal del Espíritu Santo de orar en otras lenguas y de esa manera interceder por otras personas. Entonces de pronto tú tienes un hijo que está en problemas. Al orar en otras lenguas, el Espíritu Santo sí sabe cómo orar, y tu oración va a ser mucho más efectiva que cuando lo haces con el entendimiento. Porque cuando tú oras con el entendimiento, a veces no sabes ni cómo orar, ni cómo pedir. Pero el Espíritu Santo dice que conoce la debilidad y que sabe lo profundo de Dios. Él sí sabe orar como conviene e intercede por los santos. Wow, esto es muy poderoso. En primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7 dice así. Primera carta a los Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Entonces, bueno, acá está hablando del don de lenguas, ¿cierto? Que es algo que les estaba diciendo en el primer punto. Se me filtró este versículo acá, era del otro, pero bueno, es el don de lenguas. Ahora, más bien acompáñenme a Romanos capítulo 8. Perdón, ya les dije ese. El versículo 28, yo les leí hasta el versículo 27. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Recuerden, está hablando en ese contexto, ¿no? Del Espíritu Santo orando a través de nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la necesidad de los santos. ¿Sí están conmigo? O sea que cuando estamos en el Espíritu, dice la palabra, todas las cosas obran para bien. Todo obra para bien. Y sé que usamos este versículo para toda situación, ¿no? Bueno, está un problema, todo obra para bien, y amén, así es, lo creemos. Pero si tú miras el contexto de lo que está hablando del Espíritu Santo orando a través de nosotros. O sea, es como diciendo, cuando el Espíritu Santo ora a través de ti, Él se encarga de que todo lo que te pase en la vida obre para bien. Él se encarga, con la oración que hace a través de ti, de transformar todas las cosas para que todo se acomode a favor de tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces amamos, oramos por otros, la voluntad de Dios perfecta, oramos en lenguas por otras personas, y es más poderoso que orar con el entendimiento. Y la última forma de orar en lenguas, de acuerdo a esta clasificación de lenguas privadas, que esta es la que más me gusta, es las lenguas para edificación personal. ¿Ok?
Entonces recuerden, les he hablado de 3, vamos a hablar de la cuarta, ¿sí? ¿Sí están conmigo o no? La primera es de uso público, que es para los que no creen, para los incrédulos. La segunda es para edificación de la iglesia, también de uso público. La tercera es privada, para interceder por otros. ¿Sí estamos? Pero esta cuarta es una oración en lenguas para la edificación personal. Cuando tú oras en lengua, pero el Espíritu Santo está a través de ti trayendo cosas y bendiciones que en el momento no ves, pero luego te darás cuenta. Les voy a poner un ejemplo. Cuando terminamos de hacer todo esto acá en la iglesia y vimos tantos milagros de Dios, porque fue maravilloso lo que vimos en diciembre acá, impresionante. Un día yo vine a este lugar y estaba solo, no había nadie más. Y yo entré acá a esta puerta, encendí las luces y comencé a orar. Y le dije: gracias, Señor, por habernos dado todo esto. Le dije: gracias, tú eres muy bueno. Superaste nuestras expectativas, le dije. Nos diste más de lo que te pedimos. Señor, gracias, porque realmente yo ni siquiera me imaginaba esto. Todo fue así como de momento, pero tú llegaste con la provisión. Gracias. Y mientras yo oraba, el Espíritu Santo me habló y me dijo: todo esto que te di es porque un día me lo pediste cuando orabas en lenguas. Yo dije: wow, ¿cómo así? ¿Algún día te pedí esto? Y él me dijo: sí, me lo pediste, solo que tú no te diste cuenta, porque el Espíritu Santo oró a través de ti y me pidió todo esto. Así de poderoso es orar en lenguas. Cuando te edificas a ti mismo, hay cosas que el Espíritu Santo, como si conoce la voluntad del Padre, pide de acuerdo a la voluntad del Padre. Tú no sabes ni siquiera cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí. Cuando tú hablas en otras lenguas, deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Él va a comenzar a pedir cosas que realmente necesitas y bendiciones muy grandes, porque el Espíritu Santo tiene una visión mucho más grande que la nuestra y cosas poderosas. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, hablando de hablar en lenguas, versículo 17 dice: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando estás hablando en lengua, tú estás ahí dando gracias. O sea, las lenguas nos ayudan a ser verdaderos adoradores, a dar gracias a Dios de verdad por todo. El Espíritu Santo está orando a través de nosotros. Los demás no son edificados, no entienden, nosotros no entendemos, pero el Espíritu Santo lo está haciendo. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 5: como aguas profundas, escucha, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas, me gusta esa expresión, es el consejo en el corazón del hombre. Aguas profundas. ¿Cuántos quieren ir en esas aguas profundas? Dios pone su consejo acá, en el espíritu del hombre, como aguas profundas. Nuestra mente no entiende muchas cosas, pero es que tú decidiste seguir a Cristo. Tú decidiste tomar un camino que es en el espíritu. Tú estás ahora siguiendo algo que tiene que ver con la dimensión de Dios y no con la dimensión de la tierra. Por eso no te extrañes que cosas sobrenaturales comiencen a acontecerte, porque el Espíritu Santo está en ti. De verdad, esto es vida. Esto no es cuento, esto es vida. Si tú lo buscas, lo tendrás. Si lo crees o no. Hablas misterio, tu mente queda sin fruto, pero te estás edificando en tu santísima fe. El Espíritu Santo te ayuda. Tú necesitas ayuda para orar. Es la mejor forma de avivar el don de Dios en nosotros. Es la mejor forma. Nos da reposo. Hablamos en lenguas y sacamos el consejo de Dios, como dice este versículo. Cuando tú hablas en lenguas, tú estás sacando el consejo de Dios. Estás sacando la dirección de Dios de tu espíritu, porque Él está en tu espíritu. ¿Alguien tiene el Espíritu Santo? Cuando tú hablas en lenguas, estás sacando el consejo de Dios de tu espíritu. Poderoso. Eso es muy poderoso, porque no es lo que una persona te aconsejaría, es lo que el Espíritu Santo te está aconsejando. Y dice Romanos 8:14: los que son hijos de Dios, ellos son guiados por el Espíritu de Dios. Y muchas veces me preguntan: pero ¿cómo es eso de que Dios te habla? El Espíritu Santo habla.
No sé si tú has escuchado la voz del Espíritu Santo en tu interior, que tienes una verdad que no tenías, ahora sabes qué hacer, porque sacas del consejo de Dios, del buen depósito de tu corazón, sale lo bueno, lo que Dios te dice que debes hacer. Hay guianza, hay dirección. Isaías 28:11, Dios lo prometió, Él dijo que esto iba a pasar antes de que Jesús viniera a esta tierra. Él lo profetizó, dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Dios dijo acá en su palabra en Isaías que en lenguas de tartamudos, que en lenguas de extraña, Dios iba a hablar y traería reposo. A veces yo me acuesto exhausto, cansado, muy cansado. A veces tengo que madrugar un domingo para poder venir a la iglesia con una palabra fresca. Y quiero ser responsable porque ustedes son una iglesia muy linda y yo tengo que rendirle cuentas a Dios por esto. Y muchas veces es sábado en la noche, me dan 2, 3 de la mañana y sé que tengo que levantarme en 2 horas. Entonces me acuesto y digo: Señor, 2 horas para dormir no más, no es suficiente. Pero hay tanto trabajo que a veces tenemos que hacer tantas cosas, y cuando estoy acostado en mi cama comienzo a orar en otras lenguas. Y mientras comienzo a orar en otras lenguas me quedo dormido y mi espíritu sigue funcionando, ¿no? Y luego me levanto, no dormí mucho esa noche, pero me levanto con fuerzas, con mucha energía, porque el Espíritu Santo da descanso. Él lo prometió: en lengua extraña te haré hablar, te enseñaré para que tengas descanso. Poderoso. O sea, tú te edificas a ti mismo cuando estás orando en otras lenguas. Estás afligido por algún problema, comienza a orar en otras lenguas y verás que estarás tranquilo. Así funciona esto. Es una paz inexplicable. Es como subirte a la dimensión de Dios. Es como trasladarte de la tierra al cielo. Porque recuerda, las lenguas privadas son en la tierra hablando con el cielo. Es una oración de aquí hacia allá. Las lenguas públicas son del cielo a la tierra entregando un mensaje. Pero las lenguas privadas son nosotros orando a Dios y el Espíritu Santo orando a través de nosotros a Dios. Y como Él sí conoce la voluntad del Padre, pues Él sí sabe pedir como conviene. Gloria a Dios. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos quieren lenguas? ¿A alguien le gustaría hablar en otras lenguas? No es complicado, de verdad que no lo es. Yo veía eso tan difícil, pero no lo es. Ahorita les voy a explicar cómo y ya. Pero creo que tenemos que terminar. Me quedan 5 minutos, escuchen. Gloria a Dios. Perdón. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta primera parte acá, que la usamos ahora para hablar acerca de la intercesión por los demás, porque al final lo dice, también es una oración, el Espíritu Santo orando para la edificación nuestra, como conviene. Y me gusta también acá que dice: cuando oramos en el Espíritu, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Poderoso. O sea, tú te sientes débil, sientes que tienes una debilidad con algo. Si hay algo que te ha atado durante mucho tiempo y no has podido con eso, quizá lo que tú necesites es hablar en otras lenguas. Y ya. En serio. Porque el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Entonces necesitas es liberar, que ese hombre interior, de lo que hablábamos el domingo, tome tanta fuerza que pueda desde dentro comenzar a hablar, a hacer que tu liberación definitiva comience a producirse en ti. Dice primera carta a los Corintios 14, versículo 9: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que las habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlas, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora. Escucha. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, aquí está diciendo unas cosas muy bonitas, ¿no? Está diciendo, tenemos que orar de las dos maneras, en el espíritu y también con el entendimiento. Pero siempre, en la mayoría de veces, oramos con el entendimiento. No está mal, porque dice, está bien orar, y más cuando lo hacemos en público. Por ejemplo, yo cuando oro en lenguas, cuando estoy solo con Dios, ahí a solas oro en lenguas, me gusta. Es más, yo oro más en lenguas que con el entendimiento en mis tiempos con Dios. Pero cuando estoy en la iglesia lo hago con el entendimiento, para que la persona que está ahí pueda escuchar y entender y decir amén a esa oración. ¿Ya están conmigo? Pero esto no me quita ese poder que tengo de Dios de poder orar en el espíritu. Yo he descubierto que es muy poderoso orar en lenguas. Lo he descubierto. He visto cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida a través de esto. Entonces no lo desprecio. Ahora amo orar en lenguas. Cuando nos reunimos los pastores el martes en la mañana, entre personas espirituales, porque es importante también cuando tenemos servicios, a veces es chévere todos orar en lenguas, porque estamos personas que conocemos esto. Si hay algún incrédulo es mejor no hacerlo, porque a menos que sea un don de lenguas para mensaje, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera que hablamos. De lo contrario no, porque pues no tendría sentido. Pero si estamos personas espirituales y todas oramos en lenguas, va a ser muy poderoso. Los martes cuando oro con mi pastor, a veces duramos 2 horas orando solo en lenguas, todo el tiempo. Dice mi pastor, vamos a orar en lenguas. Amén. Y nos ponemos a orar en lenguas. Ustedes no se imaginan lo poderoso que es. Cosas muy grandes pasan. Entonces, si queremos ser más llenos del Espíritu Santo, si queremos tener mucho más de nuestro Señor y ahondar más en las aguas del Espíritu, podemos orar con el entendimiento, pero también podemos orar en el Espíritu. Dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Todos los que estaban ahí. Todos. Y Dios hizo, el Espíritu Santo hizo que comenzasen a hablar en otras lenguas, de acuerdo como Él lo decía. Entonces tenemos que hacerlo. Judas capítulo 1 versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, nos edificamos en nuestra santísima fe. Y Judas está diciendo, Judas el hermano de Jesús, no Judas Iscariote, no. Judas está diciendo, recuerden que este Judas era medio hermano de Jesús, ¿no? Hijo de María, pues, porque Jesús no era hijo de José, ustedes entienden. Bueno, pero Judas está diciendo, ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea, está diciéndonos, edifíquense más en la fe. ¿Cómo? Oren en el Espíritu. ¿Cuántos quieren edificarse más en su santísima fe? ¿Cuántos quieren crecer más en la santísima fe? Entonces Dios nos dice a través de Judas, oren en el Espíritu. Y hay 2 cosas que quiero decirte para recibir esas lenguas. Número 1, pídele a Dios que te dé su Espíritu Santo sobre ti, porque tú ya lo tienes dentro. Pero recuerda, el Espíritu Santo está dentro y también está sobre. El Espíritu Santo dentro es el nuevo nacimiento, la salvación. Pero el Espíritu Santo sobre es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el poder de hablar en otras lenguas, de tener esas habilidades sobrenaturales, porque hablar en otras lenguas son habilidades sobrenaturales. Entonces pueden pedírselo a Dios. En Lucas 11 versículo 13, Jesús dijo así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces lo primero que tienes que hacer es pedírselo a Dios. A veces no sabemos pedir porque no nos han enseñado. Sí, como pastor de pronto no he hablado mucho de esto, pero creo que ya es hora de hacerlo, porque Dios nos está llevando como iglesia a un nivel mayor. Entonces Dios quiere que avancemos y que crezcamos en nuestra santísima fe,
que logremos conquistar otros umbrales en nuestra fe. ¿Cuántos quieren eso? Entonces me es necesario como pastor decirles: podemos hacerlo. Pídanle a Dios. Ahora ya saben que esto existe. Ahora ya saben que existen habilidades sobrenaturales que da Dios para las personas que son nacidas de nuevo. Entonces vas a hacer algo, vas a pedirle a Dios que te dé el Espíritu Santo sobre ti. Quiero que me dé este Espíritu Santo, quiero hablar en otras lenguas. Pídeselo. Y dice Hechos capítulo 19 versículo 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esperen que ese no era el versículo, lo anoté mal. Perdón. Bueno, lo que les iba a decir acá, se me fue el versículo mal. Lo que les iba a decir acá es que nosotros podemos, uno, pedir al Espíritu Santo de Dios, pero dos, podemos provocarlo. ¿Qué es provocar el Espíritu Santo de Dios? Es cuando tú comienzas a orar y comienzas a abrir tu boca y dejas que el Espíritu Santo forme la palabra. Esto no es tan complicado. Yo veía esto y decía: pero es que es muy difícil. ¿Pero cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo? ¿Cómo hablar en otras lenguas? Yo crecí en un hogar cristiano, llegué a una edad adolescente y no hablaba en lenguas. Y yo veía que otros se hablaban en lenguas. No sé si a alguien le pasó eso. A mí me pasó eso. Pero una noche estaba orando en mi cuarto de rodillas y le dije: Dios, yo quiero esto. Si esto es algo que es parte del nuevo pacto, yo lo quiero, Señor. Y de aquí no me levanto hasta que tú me des tu Espíritu Santo, hasta que tú me des ese poder a hablar en otras lenguas. Y yo estaba ahí arrodillado en mi cama, era soltero, y era: Dios, háblame, Señor, quiero hablar en otras lenguas, quiero hacerlo, dame ese bautismo, quiero tu Espíritu Santo, te lo estoy pidiendo. Y duré ahí, duré y patinando y no pasaba nada, y me quedé dormido. De rodillas me quedé dormido, porque me ganó el cansancio, no sé, me quedé dormido. Y luego me desperté y estaba encalambrado por la posición, de verdad. Y yo estaba como encalambrado y yo, ay, me estaba doliendo. Cuando me di cuenta, estaba hablando en otras lenguas. Y yo hablaba y hablaba y hablaba y no entendía. Y yo, wow, gracias Señor, qué bonito. Y lo tuve. Pero después yo dije: bueno, pero ¿cómo fue realmente? Y me di cuenta que no es complicado. Ahora cada vez que quiero hablar en otras lenguas, simplemente abro mi boca y comienzo a hablar, porque el Espíritu Santo comienza a formar la palabra. Hoy vas a llegar a tu casa y antes de dormir vas a tomar un lugar solo con Dios y le vas a decir: Padre, quiero que me des tu Espíritu Santo, quiero hablar en otras lenguas. Y vas a abrir tu boca y vas a dejar que el Espíritu Santo forme esas palabras. Tú simplemente comienza a hablar y verás cómo se forman palabras en tu boca, y vas a comenzar a hablar en el Espíritu, y tendrás estas habilidades sobrenaturales que te ayudarán a edificarte en tu santísima fe. ¿Alguien lo quiere? Pónganse de pie, por favor.